Especialmente son días únicos, ¿sabían por qué? Porque tenés un 25% de descuento y 12 cuotas sin recargo con las tarjetas del Banco República. Compras lo que querés pagando mucho menos. Por ejemplo, te llevas este increíble somier por solo 12 cuotas de 720 pesos. Dormí tranquilo, si compras en Vía Confort, compras mejor. Los jueves de Vía, llamen ya al 2507-3883. Graciano Pascal había quedado comprometido en darte la palabra. Sí, gracias. Complementando el enfoque que hace Álvaro, que obviamente lo que él señalaba era que personas que tienen una actividad que no es un empleo de calidad no figuran en las estadísticas como desempleados porque justamente lo que recoge esa estadística es la persona que la semana anterior a la encuesta o los 10 días antes estaba buscando empleo. Si esa persona no estaba buscando empleo porque ganaba, no sé, 400, 500 pesos en una esquina cuidando autos, no figura como desempleado, más allá de que, como tú decías, sea un caso de mendicidad. Ahora, hay otra realidad que también está asomando en los medios de comunicación con el tema del empleo y es, digamos, ¿cómo decirle? La insatisfacción de algunos empleadores por el nivel que encuentran en los empleados. Y voy a citar el caso concreto que se conoció en estos días en la prensa de una empresaria del sector inmobiliario en Maldonado que empezó a requerir, por ejemplo, operadores inmobiliarios, decía, de Venezuela. Ustedes saben que en Venezuela es un país que está en una gran catástrofe humanitaria y que la gente está escapando de Venezuela como puede, los que pueden, los que consiguen pasaporte, buscando empleo donde pueden. En Uruguay hay muchos venezolanos ya que están trabajando. Y esta empresaria pedía trabajadores venezolanos porque les reconoce buena capacitación, buen nivel educativo, compromiso con el trabajo, aparentemente condiciones que ella no estaría encontrando digamos, en el personal que entrevista para ofrecerles empleo. Y eso ha generado una polémica. Y yo creo que nos pone delante de una realidad, y es la insatisfacción de muchos empleadores de que no encuentran personas capacitadas, incluso para tareas bastante simples como sería un operador inmobiliario, ¿no? Bueno, por lo menos a nosotros nos da la impresión que está bueno que desde el punto de vista de los trabajadores, nuestro país siga siendo un país de puertas abiertas. Siempre con trabajo de calidad, digamos, y con cumplimiento de los derechos de los trabajadores, no para un trabajo de segunda categoría. Pero ahí tenemos una herramienta que está a disposición tanto de empresarios como de trabajadores, que es justamente el Instituto Nacional de Empleo y Formación. Donde hayan dificultades, en ese ámbito se pueden acordar currículas, procesos, capacitaciones que ayuden a ajustar la oferta y la demanda de trabajo, que en este caso sería un problema de ese tipo, ¿no? Yo creo que tenemos, y más aún si se genera ese ámbito tripartito para discutir en forma integral cómo mejoramos el mundo del trabajo, yo creo que tenemos múltiples opciones de poder generar proyectos específicos que permitan avanzar en esa dirección, ¿no? ¿Me permitís leer un mensaje de los tantos que han ido llegando para el programa? Walter escribe, el desempleo está maquillado por la cantidad de empleados públicos. Solo Mujica con ese método se comió un 3% de esa cifra y sigue. De verdad, del número de empleo, ¿se discrimina, se sabe? Por la estadística como está organizada, no importa si un trabajador es de la actividad privada o de la actividad pública, si está trabajando, está empleado, digamos. Pero estamos hablando justamente de los escenarios a los que hay que enfrentarse, los nuevos desafíos que comprometen e interpelan al sistema educativo y a muchos otros aspectos de políticas públicas. Hay una diferencia si son todos funcionarios públicos o en el 80% son funcionarios públicos. La mayoría de la población económicamente activa son trabajadores de la actividad privada, sin duda, digamos. Bien, bien. A mí me parece ahí la que pregunta el problema es cómo hay políticas estratégicas que mejoren la oferta y la demanda del trabajo. Se tienen que juntar las dos cosas, la educación y la capacitación de los trabajadores con que aparezcan trabajos, también ofertas de trabajo de calidad, ¿no? Si no, también puede pasar que está todo el muerto sobrecalificado, pero no tiene dónde realizar. ¿Y cuántas veces pasó saber, eso también? De personas, por favor, sobre todo en épocas de crisis pasa muchísimo, que están muertas de la angustia porque cuando van para el trabajo de lo que sea, puede ser, no sé, recepcionista o ascensorista, y no te contratan porque tenés un currículum que da para más. Claro. ¿No? Yo quería volver un poquito al comienzo del programa, ¿no? Cuando hablábamos de que está Pereira acompañando esta gira del presidente Vázquez. Sabemos que esta gira tiene como eje central, bueno,
sellar la inversión de UPM. ¿UPM ha pedido la paz sindical? ¿Cómo se planta el movimiento sindical frente a eso? ¿Ha trascendido que eso ha sido así? Y se ha hablado mucho, por ejemplo, de lo que fue el envío a seguro de paro de más de 150 trabajadores de la planta del IFAN. Se ha acusado al movimiento sindical de esa situación. ¿Cómo se lleva la inversión extranjera con la defensa de los derechos de los trabajadores? Bueno, nosotros partimos de la base que cumpliendo con la normativa y desarrollando todos los mecanismos de negociación previa que en general están establecidos en las ramas de actividad, la eventualidad de un conflicto que siempre existe en el mundo del trabajo, siempre potencialmente puede haber un conflicto, se reduce mucho. Pero no le podemos asegurar a UPM paz sindical. Pero lo que sí se puede conversar es en términos de prevención de conflictos. ¿Cuál fue el problema en experiencias anteriores? No quiero ni siquiera dar nombres. Yo, gran empresa transnacional que voy a invertir, me desentiendo de cómo se hace la inversión. Entonces es un problema de la enorme complejidad del árbol de subcontratos. Es más, como me desentiendo, se contrata mano de obra extranjera que viene a ganar por debajo de los laudos en el país, en condiciones de desregulación y con salarios inferiores a los uruguayos, sin los más mínimos derechos. Porque en aquella experiencia, digamos, lo que sucedió que la población trabajadora extranjera que venía en condiciones por debajo de la ley. Obviamente que ahí va a haber conflicto. Ahora, si hay una empresa que se hace cargo de la responsabilidad social de cómo se van a manejar las empresas, se cumplen con los convenios, con las leyes, y hay mecanismos de diálogo previo, yo creo que se puede reducir mucho. O sea que UPM va a tener que negociar con el gobierno y con el PIT-CNT. Sin duda. Ahora, la alta conflictividad que en algunas fábricas... Sí. Lo del IFAN que me resulta también muy interesante. Obviamente que cada uno en el juego de defender sus intereses establece la opción que quiera establecer. Pero los trabajadores del IFAN no tuvieron la más mínima de responsabilidad sobre lo que pasó en esa empresa. Lo cierto es que una empresa existe, no lo digo yo, lo dijo el presidente de la Cámara de Industria. A nosotros no nos preocupa tanto la cuestión del empleo como la cuestión de la rentabilidad. El objetivo de las empresas es la rentabilidad, no generar empleo. En ese caso, el objetivo del empleo es nuestro, digamos. La firma tuvo dificultades de colocar su producción en Brasil. Contra eso no hay con qué darle. Si ellos tienen una perspectiva de trabajo que van a poder colocar la mitad de los vehículos y más o menos dejan a la mitad del personal. Porque esa planta estaría reabriendo en marzo, nada más que a una escala más pequeña. Yo tengo el dato, Marcelo, de otra empresa de autos chinos que se instaló con su planta acá, no la voy a nombrar, que realmente los chinos se terminaron hartando de la conflictividad sindical. ¿Esto lo rechazás como posibilidad o creés que realmente la alta conflictividad sindical no puede terminar siendo negativa para los propios trabajadores, que se les corta el joystick, no les desenchufan el joystick, digamos? Digamos, obviamente que me imagino que a ningún empresario en principio le cae demasiado simpático que los trabajadores estén organizados y que planteen también sus requerimientos de salario. Pero la otra firma china que yo conozco bien, no hubo aquí, tampoco la nombro, en el momento que anunció que tenía dificultades, públicamente y ante el Ministerio de Trabajo, reconoció el papel de los trabajadores en la negociación colectiva, en un proceso de aprendizaje que mejoró radicalmente la productividad de la firma desde que comenzó hasta que terminó, y a nosotros nos dijo que habían tenido problemas con otros accionistas. Entonces, bueno, ahí, digamos... No puedo decir nada. Quiero aprovechar, ya que Alvarito habla de la China, y en el marco de un muy importante viaje que está protagonizando el presidente de la República, acompañado por, bueno, su elenco de gobierno, empresarios y trabajadores, recordar el que hace muy poquito tiempo atrás hizo a China, ¿verdad? En esa instancia se volvió debajo del brazo con la promesa de un TLC. Desde la perspectiva histórica más o menos cercana, uno puede advertir que la Central de Trabajadores tiene una actitud más bien, por decirlo menos, desconfiada para con los TLC. ¿Podríamos estar en las puertas de un cambio paradigmático conceptual desde ese lugar? Quiero decir, ¿el PIT-CNT estaría dispuesto a que Uruguay concrete un libre comercio con China al margen, o agrego para pelear, de espaldas? La Unión Europea, pensá en la Unión Europea. Yo preferiría hablar de alianza estratégica o acuerdo estratégico. Como Mujica. En donde
tal sector, tal sector, tal sector. Por sectores, ahí va. Digamos, consiguen determinados beneficios desde ese punto de vista y los exploramos. Y a nosotros nos interesa la infraestructura, la cooperación científica y vamos a un acuerdo puntual genérico, así, digamos, total. Yo creo que nuestro país, por su estructura productiva, por el lugar en que está ubicado, por su población, por el tamaño de sus empresas, con cualquiera, digamos, de las grandes potencias, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea o mismo el sudeste asiático y China, tiene mucho más para perder que para ganar. Es decir, eso... Marcelo, no pierden las empresas públicas, por ejemplo. Y yo creo que llega un momento en que hay que transparentar la realidad. Si hay empresas públicas subvencionadas a costa de la sangre y el sudor y la lágrima de los uruguayos, a lo mejor un TLC que las ponga en competencia, que las obligue a ser más competitivas y bajar costos, puede ser positivo, ¿no? No, yo no lo veo tanto por la cuestión de las empresas públicas, sino por un problema, digamos, que siempre está subyacente en un camino hacia el desarrollo. Por esa razón, Inglaterra, histórica, cuando era el taller del mundo y había procesado primero que nadie su revolución industrial, antes de su revolución industrial era proteccionista y luego de su revolución industrial se puso recontraliberal. Digamos que acuerdos genéricos entre países con una estructura tan diferente exacerba la diferencia. Pero es decir, la ministra de Industria reconoció que podía llevar pérdida de nos empleo. subdesarrollamos nosotros y se desarrollan los otros. Entonces ahí no es que no Por eso no tiene la que idea haber... del TLC genera más duda Hay que que otra ir cosa. más fino, digamos. No es que no hay que abrirse, sino hay que mirar caso a caso, sector por sector y ver cuáles son las conveniencias nuestras. Ahora, eso es un diseño estratégico. ¿Me digamos. permite por tribuna, por favor? Fede, ¿querías decir algo? Agustín también. Sí, una pregunta básicamente. Hoy hablábamos más temprano del empleo, de la ley de empleo juvenil y también hacías mención a que las mujeres eran más discriminadas en cuanto al ingreso laboral. Por otro lado, trayendo tu cita, se me ocurre preguntarte, ¿cómo viene trabajando el PCNT con respecto a las mujeres que hacen la misma actividad y que tienen diferente remuneración en cuanto a los hombres por la misma actividad? Principalmente a partir de los trabajos de nuestro departamento de género, de nuestro PCNT, y a través de recomendaciones que se hacen desde el departamento de género hacia los consejos de salario. Es decir, por suerte, en los distintos convenios colectivos no solamente aparecen los temas tradicionales, sino que cada vez empiezan a aparecer más cláusulas de género, que evidentemente no alcanzan al principio porque se trata de superar un factor cultural muy grande, que son las distintas formas de discriminación que existen en el mundo del trabajo, ¿no? Porque si bien formalmente está establecido a igual trabajo, igual salario, en muchas ramas, el problema que es para promover a una compañera o a un compañero a una categoría superior, es allí antes que se da la discriminación. Pero hay una línea muy vinculada a la negociación colectiva. ¿Sí, el PCNT ha tenido alguna mujer en altos cargos? ¿En qué, perdón? ¿En altos cargos, en la mesa ejecutiva? Sí, en el Secretariado Central. Ha estado compañeras de SUTEL, compañeras textiles, compañeras de salud pública. Pero son minoría, ¿no? Sí, en general sí. Bien, Agustín, vamos a mezclar temas, por favor. Agustín. Yo me quedé con uno de los puntos del bloque anterior en cuanto a, bueno, a ver, siendo jóvenes por las franjas que se manejaban en cuanto a la edad, ¿qué percepciones teníamos del mundo y del trabajo? Y acá, Gracias, mi pregunta. Sí, llegó, bueno, tarde, pero llegó. No, pero, y tener el punto de vista de ustedes además. Yo creo que hay una cosa que es la corrección política que a Álvaro a veces le gusta hablar y mencionar en cuanto a la visión de la educación que tenemos que tener como país, ¿no? Preparar a esos jóvenes y a todos los uruguayos que estén en plena formación a que puedan estar preparados para integrarse a un mundo muy competitivo. Y cuando digo mundo es que tengan las posibilidades y tener la cabeza de competir con el mundo entero, es decir, con un individuo que viva en los Estados Unidos, en Alaska, en Rusia, en donde sea. Esa competitividad que el Uruguay hoy siento yo que no la está apuntando. Eso es un aspecto. Ahora, después lo que es la realidad, ¿no? Que nos hemos pasado discutiendo de que en nuestro nivel educativo, a nivel público, esa aspiración está muy lejos. Y después voy a otro aspecto. Yo creo que hay una cantidad de jóvenes, y esto es lo que iba respecto a esta franja en la edad, que apuntan a emprendimientos propios, a generar sus propios puestos de trabajo. Y a su vez eso, en esos microemprendimientos, genera a su vez más puestos de trabajo, ¿no? Y es una modalidad social, laboral, que se está extendiendo muchísimo, ¿no? Me parece que
si podemos hablar de puestos de trabajo como empresas o emprendimientos extranjeros, ahí hay un punto muy importante para que desde el Estado, de la órbita pública, haya un respaldo más fuerte, diría que hasta más serio, en cuanto a algunos beneficios fiscales o de respaldo que hoy no los tienen, ¿no? Bueno, ahí estás introduciendo el concepto del emprendedorismo, ¿no? Al que se le da hoy tanta trascendencia. Está bueno el aporte, gracias a Agustín. Te vamos a extrañar, porque les cuento que es el último día de Agustín Polié, que se va de viaje. Sí, con perspectivas fabulosas, ¿no? Así que, no sé, bueno, muchas gracias por habernos acompañado por favor, este tiempo. En la oportunidad obviamente que a todos nos das, Victoria, la producción, en nombre de la producción lo represento en Tania, a todos los panelistas. La verdad que es un honor, es un verdadero gusto. Y voy a reivindicar una cosa que me acuerdo que decíamos en el primer programa. Qué importante que es que haya en la televisión este tipo de programas. ¿Por qué? Porque traer estos temas, discutir de estas cosas, es sumamente importante. Ver todas las miradas que pueden haber, una tribuna muy heterogénea, muy diversa, y que hace a que, bueno, por lo menos el televidente del otro lado tenga todas las miradas. Más insumos, todas las claro. Totalmente, pero que es importante que en la tele existan este tipo de programas. Así que... No, el placer fue nuestro, Agustín. Muchas gracias, de verdad. Tenemos que cerrar. Queda la última. En la coyuntura concreta, UPM Ejecutivo, el inversor extranjero y PIT-CNT. ¿Quién va a tener la última palabra? Y va a tener que ser todos juntos, ¿no? Eso es un proceso en que debe llegarse a un acuerdo. Y eso ya es otro debate, ¿no? Claro. Además. Sobre lo que él dice, sí, me parece recontra interesante. Nosotros queremos cambiar el trabajo y las relaciones de trabajo. Y queremos cambiar la educación porque queremos mejorar la sociedad. Es bien concreto y global, digamos, el planteo, y obviamente da trabajo el trabajo. Muchas preguntas quedan en el tintero, las podremos hacer otro día. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Marcelo Abdala, muchas gracias, y a todos, como siempre, muchas gracias. Chao, chao.